Hola, ¿qué tal? ¿Cómo está usted? Muy, pero muy buenas tardes tengan todos ustedes en esta ya deliciosa y muy próspera tarde del día de hoy, viernes. Ya viernes, se puede decir que ya prácticamente se abre la Semana Santa, ya el día lunes, con todos estos, a todos, pues mil felicidades a todos los que de la comunidad católica que van a empezar con sus ejercicios, que son precisamente de estas fechas, y también a todas las comunidades cristianas que de alguna forma festejan estos días santos que le pueden decir. Y bueno, independientemente de todo esto, qué es lo que está ocurriendo a nivel nacional, internacional, qué es lo que de alguna forma se está llevando a cabo. Fíjate que en México, el día de hoy, el presidente Andrés Manuel López Obrador, como lo había prometido, llevó precisamente a los encargados de la Comisión Federal de Electricidad, y vaya, pero qué atraco es el que se ha llevado precisamente dentro de estos años, precisamente en un país como México. Sabíamos que la corrupción estaba incrustada en todos los ámbitos. En México sabíamos que perfectamente que se encontraba, pues vaya, hasta en la cocina, pero no nos dábamos cuenta que estaba hasta el tuétano, como decimos por ahí. Qué situación tan más triste la que se está viviendo en México, y qué decepción precisamente para aquellos que de alguna forma fueron parte de esos gobiernos que estuvieron vendiendo el país a como se podía y a como se dejaba. Desafortunadamente la situación no fue tan cruel, o se puede decir que sí, para algunos, pero para algunos no. Para todas aquellas razas, gentes, perdón, civilizadas, que se puede decir, y que de alguna forma no tuvieron nada que ver con todo esto, voy de acuerdo. Pero todos aquellos que tuvieron que ver con el saqueo y con todo el raterío que hubo precisamente en México, ya es momento de que empiece a haber culpables. La situación el día de hoy es, prende las mechas precisamente, y esto va encaminado con lo que escuchamos en la mañana, precisamente a lo que tanto se ha hablado y tanto se ha dado a conocer, y tanto se ha prejuzgado precisamente el juicio a expresidentes. Y es que desde Carlos Salinas de Gortari todos sabíamos que había hecho algunos avances en los recovecos de la ley, precisamente para poder meter de alguna forma alguna ley para que pudiera empezar a saquear los energéticos. Se sabía perfectamente que en el Tratado de Libre Comercio firmado en 1993 o por ahí por 1992, y en su efectividad precisamente ya en los años posteriores, sabemos perfectamente que que los energéticos no estaban contemplados precisamente en ese Tratado de Libre Comercio. Pero ¿qué pasó? El día de hoy parece ser que a falta de tanta desinformación, de información que se convierte en desinformación, pues se tuvo que empezar a sacar precisamente y a dar a conocer al pueblo de México, y ese es el derecho a la información. Vaya, situaciones en las que nos encontrábamos todos los presidentes que entraban sexenio tras sexenio, desde Ernesto Zedillo, el señor Vicente Fox, el señor Calderón y el señor Enrique Peña Nieto, nos estuvieron mintiendo. Todos ellos mentían, y por supuesto también callaban precisamente las corruptelas que sus antecesores hacían, precisamente porque pues era lógico, era una cadena que ellos mismos venían manteniendo de tiempo atrás. Se habla desde que Carlos Salinas de Gortari empezó a meter, según Manuel Bartlett en la mañana, que dio pues prácticamente una conferencia de todo lo que está ocurriendo dentro de la Comisión Federal de Electricidad, cómo encontraron precisamente esta empresa, y cómo la actualidad se encuentra, y cómo la han estado saqueando y la siguen saqueando, y que todavía de esto no dejan de saquearla, y que todavía protegen a esas empresas. Estamos hablando ya de los jueces que están protegiendo precisamente sus intereses, junto con algunos senadores y diputados que se opusieron precisamente a esto, y que son los mismos que votaron por la reforma de energética en los tiempos de Peña Nieto. Nos damos cuenta precisamente que todo esto se debió a que desde Carlos Salinas de Gortari, según lo que estaba diciendo el señor Bartlett, es que empezaron a comprar algunos
algunas maquinarias para empezarlas a incrustar dentro de la Comisión Federal de Electricidad desde 1993 para que empezaran a crear energía eléctrica, también a ayudar de cierta forma a la Comisión Federal de Electricidad, siendo que esos motores que habían comprado para para hacer energía no eran necesarios, no los necesitaba la Comisión Federal de Electricidad, más sin embargo los pusieron ahí para contemplarlos y para tenerlos preparados para cuando de algún día se empezara ya a otorgar concesiones a extranjeros, precisamente para poder entrar a la reforma energética, con la que pues, lógicamente Enrique Peña Nieto fue el que empezó ya a declarar esta situación con su reforma, pues ya estuvieran preparados estos, se puede decir, estas maquinarias, estas empresas con sus propios reactores que estaban empezando a crear energía eléctrica, y lógicamente todo esto era la continuación del saqueo que ya traían previamente diseñado desde 1993 a la fecha. ¿Qué es lo que está ocurriendo, señoras y señores, en esta situación? Estamos hablando de un robo despoblado a las grandes capacidades. Estamos hablando de cantidades multimillonarias. El señor Manuel Bartlett explica pues muy detalladamente, pero también lo que tiene el señor Manuel Bartlett es que siempre ha sido muy institucional. Muy al estilo del antiguo PRI, de las instituciones políticas, de elegancia, las palabras muy rebuscadas, y lógicamente pues el señor pues tiene cierta carrera, ¿no? El doctor Bartlett, por algo se le llama. Entonces a veces como que no se le entiende algunas cosas o algunos términos. Estoy hablando a nivel piso, a todas las personas que de alguna forma estamos, que no tenemos ese conocimiento tan profundo de la palabra, pues lógicamente se nos hace un poco difícil entender al señor Manuel Bartlett. Pero ya transcribiendo algunas de sus palabras, de sus frases, y por supuesto de todo lo que dijo el día de hoy, que trató de ser lo más claro y más preciso, pues fue precisamente el gran saqueo de cómo de alguna forma estas empresas se empiezan a incrustar dentro de la Comisión Federal de Electricidad para ahorcarla. Haga de cuenta que usted deja entrar al vecino a su casa y le empieza a ahorcar a alguno de sus hijos, los empieza a asfixiar, y lógicamente diciendo que él lo está haciendo por su bien. Así es como lo estaban haciendo precisamente en la Comisión Federal de Electricidad. Dejan entrar a los extranjeros, empiezan a asfixiar, a ahorcar a la Comisión Federal de Electricidad con estos contratos leoninos, que lógicamente, si nos regresamos un poco más atrás de 1993, para los años, la década de los 80s, era un delito, un pecado grave robarse la electricidad, mas sin embargo había mucho robo precisamente por parte de la ciudadanía. Se colgaban de los postes, de los cables eléctricos, y pues quién no fue testigo de toda esa situación de cómo se robaba la energía eléctrica, ¿no? Pero a pesar de todo eso, era energía barata, energía que pues simplemente había que cuidarla para no salirnos del presupuesto, para que no pudiéramos de alguna forma pagar más de lo requerido, pero no era una situación de que estuviéramos diciendo era difícil, al menos en los años 70, en los años 80, con la empezada de la subida de los energéticos, pues sí ya fue un poco más difícil, pero era gradual. No estábamos hablando de que había una crisis, había una situación muy triste en el país. Entonces pues hablemos de que pues los energéticos era el desfogue precisamente de una economía tan castigada como la mexicana. Pero si ya entramos de los años 90 y estamos hablando de que se empieza una reestructuración precisamente de las empresas estatales, que Salinas de Gortari argumentando que son empresas que no estaban generando dinero, que al contrario estaban generando gastos, se empieza a deshacer de ellas. Empieza a deshacerse de algunas empresas que no son, se puede decir, que no son tan necesarias para el Estado, como o no son estratégicas, como fueron Teléfonos de México, como lo fueron algunas otras áreas que empezó a concesionar Salinas de Gortari, los bancos y todo lo demás, que de alguna forma que acabó con cerca de 400 empresas en aquellos entonces, nada más en su pequeña gestión. Pero estamos hablando de que en zonas estratégicas no habían quedado contempladas, y menos en un tratado de libre comercio, porque estamos hablando de dejar que extranjeros entraran
a participar dentro del negocio energético en México. Eso no fue contemplado, más sin embargo nos damos cuenta que el día de hoy el señor Manuel Bartlett nos da información precisa y contundente de que el señor Salinas de Gortari sí lo puso, y eso es contra la ley, y eso lógicamente el señor Salinas de Gortari tendrá que comparecer, tendrán que llamarlo después de todo este relajito que se traen precisamente con los jueces que se oponen a esta modificación precisamente en lo que estamos hablando de esta reforma energética. Después de todo esto deben de llamar precisamente a estos presidentes, a estos que tuvieron que ver, tanto Salinas por otorgar precisamente y empezar a hacer ese saqueo de la Comisión Federal de Electricidad, así como los predecesores, presidentes que permitieron y que callaron precisamente lo que había hecho. Y estamos hablando de que también Comisión Federal de Electricidad en el 2010 con Calderón también fue como empezó a desmantelarla y precisamente hasta no desaparecer Luz y Fuerza del Centro en la Ciudad de México. Así es que es un largo historial de cómo han estado asfixiando precisamente esta gran empresa que fue hecha precisamente para el subsidio de los mexicanos, para sostener precisamente el sistema energético, el progreso de un país. Estamos hablando de algo ya muy delicado precisamente porque estamos hablando del sistema energético. El sistema energético es estratégico para que un país pueda crecer, se pueda desarrollar y por supuesto tenga lo mejor dentro de una estructura de un país. Si afectamos precisamente la energía eléctrica, ya tuvimos un caso muy preciso y precisamente en este año en Texas. ¿Qué es lo que ocurrió en Texas precisamente con los apagones por las bajas temperaturas? Precisamente eso fue lo que causó que en Texas se empezó a colapsar. Imagínense el sistema energético dañado en México cuando la situación económica no es tan buena como la de Estados Unidos. Olvídese, sería algo tan terrible y catastrófico precisamente para una sociedad tan castigada como la mexicana. Más sin embargo, estos se puede decir saqueadores, vendepatrias que no han sido castigados y que todavía se encuentran ahí, como el señor Ochoa, el famoso clavillazo que le dicen, pues bueno, pues él se encuentra precisamente todavía en el Senado por ahí y se encuentran muchos más que deben de ser llamados precisamente para darnos a conocer qué es lo que hicieron, por qué callaron y por qué de alguna forma concesionaron y estuvieron ahí. Pero bueno, independientemente de todo esto, pues eso es lo que de alguna forma pues se está dando a conocer el día de hoy. Hay cosas, hay cifras, hay situaciones, es muy triste, muy lamentable lo que está ocurriendo. Tenía que llegar este día de que el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, quería llegar para un consenso, ¿no? Quería llegar a un acuerdo precisamente con esas empresas y no llegar a algo tan bochornoso de dar a conocer precisamente su saqueo y su robadero. Imagínense si todos decíamos que el robarse la luz, empezábamos a ver mal a esa persona, la que se la robaba, como una persona ratera, una persona que incluso nos decepcionábamos de esa persona. Imagínense de estos ladrones de alto calibre, como lo son Bimbo, como lo son los Oxxos, que esos son los nombres, pero sabemos perfectamente quiénes son los dueños de todos ellos. Así es que pues bueno, señoras y señores, es algo muy lamentable lo que está ocurriendo, pero también a la vez es muy bueno para que todos los mexicanos entendamos que nosotros de nuestro presupuesto está saliendo para mantener a esas empresas y que es algo que debemos de parar precisamente ya en estos momentos y ya debemos de acabar con toda esta situación que está ahorcando no nada más a la Comisión Federal de Electricidad, porque eso nada más es el principio, es la punta del iceberg. Todavía nos falta petróleo, todavía nos faltan otras cosas que de alguna forma también se encuentran dentro del ojo del huracán, precisamente con estos actos de corrupción tan catastróficos que fue todo el sistema neoliberal que estuvo llevando en picada no nada más a México, sino a gran parte de Latinoamérica y el mundo, a todos los que se dejaron, a las comunidades más pobres, y algunas de ellas prácticamente las dejaron en la ruina.
así como lo estaban haciendo con México, pero México tuvo todavía la suerte de tener esa oportunidad de volver a renacer. Hay países que están completamente devastados y que va a ser más difícil de que se levanten. Pero bueno, independientemente de todo esto, nosotros con esto regresamos más adelante.